El libro del profeta Joel es uno de los mensajes más intensos y proféticos de toda la Biblia. Aunque es un libro corto, contiene advertencias extremadamente poderosas sobre juicio, arrepentimiento y restauración. Desde el inicio, Joel describe una devastadora plaga de langostas que destruye completamente la tierra. Los campos quedan arruinados, los árboles secos, y no queda alimento para el pueblo. La escena es tan impactante que parece una catástrofe imposible de olvidar. Joel utiliza esta destrucción como una señal espiritual para despertar a la nación. El pueblo había comenzado a vivir lejos de Dios y necesitaba comprender la gravedad de su situación espiritual. La plaga no era solamente un desastre natural, representaba también las consecuencias del alejamiento espiritual y servía como advertencia acerca de algo todavía mayor que vendría si la nación continuaba endureciendo su corazón. El libro muestra que muchas veces las crisis humanas pueden convertirse en momentos de despertar espiritual. Cuando todo parece estable, el ser humano fácilmente olvida su fragilidad y comienza a vivir independientemente de Dios. Pero las temporadas difíciles revelan cuán limitado y vulnerable es realmente el ser humano. Joel describe cómo toda la sociedad estaba siendo afectada. Agricultores, sacerdotes, ancianos y familias enteras sufrían por la destrucción. Esto muestra que el pecado y el alejamiento espiritual terminan afectando mucho más de lo que las personas imaginan. Otro aspecto muy fuerte del libro es el llamado urgente al arrepentimiento. Joel convoca al pueblo entero a humillarse delante de Dios, ayunar y buscar nuevamente su presencia. El mensaje deja claro que Dios no estaba buscando solamente rituales externos o apariencias religiosas. Joel declara una frase profundamente poderosa: rasguen su corazón y no sus vestidos. Esto significa que Dios deseaba un arrepentimiento verdadero y sincero, no solamente demostraciones externas. El libro enseña que el verdadero cambio comienza dentro del corazón humano. Muchas veces las personas intentan aparentar espiritualidad mientras continúan lejos de Dios internamente. Joel revela que Dios mira mucho más allá de las apariencias. También aparece desde el inicio una de las expresiones más fuertes del libro: el día del Señor. Joel habla de un tiempo de juicio, oscuridad y confrontación, donde Dios actuaría poderosamente sobre la tierra. Esta idea atraviesa todo el libro y muestra que llegará un momento donde toda la humanidad tendrá que enfrentar la verdad delante de Dios. Sin embargo, aún en medio de advertencias tan fuertes, Joel también revela la misericordia divina. El profeta declara que Dios es compasivo, paciente y grande en misericordia, dispuesto a perdonar a quienes regresan sinceramente a Él. Esto convierte al libro en un mensaje lleno tanto de advertencia como de esperanza. Joel enseña que aún después de temporadas de destrucción espiritual, todavía existe oportunidad de restauración para quienes deciden volver verdaderamente a Dios. A medida que el libro de Joel avanza, el mensaje se vuelve todavía más urgente y profundo. La destrucción causada por las langostas había dejado la tierra completamente devastada. No quedaban cosechas, los animales sufrían por falta de alimento, y el pueblo entero experimentaba angustia y desesperación. Joel describe una escena de tristeza nacional, donde incluso la alegría parece haber desaparecido completamente. Pero detrás de toda esa destrucción física existía un problema espiritual mucho más grave. El pueblo había comenzado a vivir lejos de Dios y ya no percibía cuánto se había endurecido su corazón. El libro enseña que muchas veces las personas solo despiertan espiritualmente cuando atraviesan crisis profundas. Mientras todo parece estable y cómodo, el ser humano fácilmente olvida a Dios y comienza a depender
únicamente de sí mismo. Pero las dificultades revelan cuán frágil es realmente la vida humana. Joel utiliza la tragedia nacional como una oportunidad para llamar al arrepentimiento verdadero. El profeta convoca a sacerdotes, ancianos y a toda la nación a reunirse en ayuno y oración delante de Dios. Esto muestra que el arrepentimiento no era algo superficial o individual solamente, sino un llamado colectivo para que toda la nación reconociera su necesidad espiritual. Otro aspecto muy fuerte es que Joel insiste en que Dios no buscaba solamente ceremonias religiosas externas. El pueblo podía realizar rituales, sacrificios o expresiones emocionales visibles, pero si el corazón continuaba lejos de Dios, nada cambiaría realmente. Por eso Joel declara que debían rasgar el corazón y no solamente los vestidos. Esta frase revela una enseñanza extremadamente profunda. Dios desea sinceridad interior y transformación verdadera más que simples apariencias espirituales. Muchas veces las personas intentan demostrar espiritualidad externamente, mientras internamente continúan llenas de orgullo, indiferencia o alejamiento espiritual. Joel deja claro que el verdadero arrepentimiento nace cuando el corazón reconoce sinceramente su necesidad de Dios. El libro también comienza a desarrollar todavía más el concepto del día del Señor. Joel describe ese día como un tiempo de oscuridad, juicio y confrontación divina. Utiliza imágenes fuertes de ejércitos avanzando, tierra temblando y cielos estremeciéndose. Estas descripciones muestran que ningún ser humano podrá escapar eternamente de enfrentar la verdad delante de Dios. Sin embargo, aún en medio de advertencias tan intensas, Joel continúa mostrando la misericordia divina. El profeta recuerda constantemente que Dios es lento para la ira y grande en compasión. Esto significa que el juicio no era el deseo principal de Dios. Su intención era despertar al pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Joel revela que Dios siempre ofrece oportunidad de arrepentimiento antes de que llegue la destrucción definitiva. También aparece una enseñanza muy importante sobre la fragilidad de las cosas materiales. En poco tiempo, toda la prosperidad de la tierra había desaparecido. Esto muestra que las seguridades humanas pueden derrumbarse rápidamente y que la verdadera estabilidad no se encuentra únicamente en riquezas, abundancia o éxito externo, sino en una vida conectada con Dios. El libro enseña que incluso después de grandes crisis y temporadas de destrucción, todavía existe esperanza para quienes deciden regresar sinceramente a Dios con todo el corazón. En esta parte del libro, Joel comienza a describir el día del Señor con imágenes todavía más intensas y aterradoras. El profeta habla de un tiempo donde la tierra temblará, el cielo se oscurecerá y las naciones enfrentarán el juicio de Dios. Utiliza figuras de ejércitos avanzando como una fuerza imposible de detener, consumiendo todo a su paso como fuego devastador. Estas escenas no hablan solamente de destrucción física, sino también de un despertar espiritual que confrontará al ser humano con la realidad de su condición delante de Dios. Joel muestra que muchas personas viven creyendo que nunca enfrentarán consecuencias por sus caminos, pero llegará un momento donde toda la humanidad tendrá que reconocer que Dios continúa teniendo autoridad sobre la historia y sobre el destino de las naciones. El libro enseña que ningún poder humano es eterno ni invencible. Otro aspecto muy fuerte es que Joel describe cómo incluso la naturaleza parece reaccionar delante de la presencia de Dios. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas dejan de brillar y la tierra tiembla. Estas imágenes simbolizan que el juicio divino afecta mucho más que solamente estructuras humanas. Toda la creación reconoce la grandeza y autoridad de Dios.
El profeta intenta despertar a un pueblo que se había acostumbrado espiritualmente a vivir lejos de Dios, sin percibir el peligro real de su condición. Esto revela una enseñanza profundamente actual. Muchas veces las personas viven distraídas por preocupaciones, placeres o ambiciones, mientras ignoran completamente la necesidad espiritual de su corazón. Joel muestra que el ser humano puede acostumbrarse tanto a la indiferencia espiritual que deja de percibir cuánto se ha alejado de Dios. Pero aún en medio de advertencias tan intensas, aparece uno de los mensajes más esperanzadores de todo el libro. Joel declara que cualquiera que invoque sinceramente el nombre de Dios podrá encontrar salvación. Esta promesa revela que la misericordia divina continúa disponible incluso en tiempos de juicio y oscuridad. Dios no desea destruir al ser humano, sino despertarlo antes de que sea demasiado tarde. El libro muestra que siempre existe oportunidad para quienes deciden arrepentirse sinceramente y volver a Dios con todo el corazón. Otro aspecto muy importante es que Joel comienza a hablar sobre una futura restauración espiritual, mucho mayor. Después de tanta destrucción, juicio y sufrimiento, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne. El profeta declara que hijos e hijas profetizarán, ancianos tendrán sueños y jóvenes recibirán visiones. Esta profecía se convierte en una de las más conocidas e importantes de toda la Biblia, porque anuncia un tiempo donde la presencia de Dios alcanzaría personas de todas las edades y condiciones. Joel revela que Dios no solamente desea corregir al ser humano, sino también restaurarlo espiritualmente y acercarlo nuevamente a su presencia. El libro enseña que incluso después de temporadas oscuras, Dios todavía puede traer vida nueva, renovación y esperanza para quienes permanecen dispuestos a escucharlo y regresar sinceramente a Él. A medida que el mensaje de Joel continúa, el libro comienza a mostrar con más claridad que después del juicio y del arrepentimiento, vendría también la restauración. Dios promete que la devastación no sería el final definitivo para su pueblo. La tierra que había quedado destruida por las langostas volvería a producir. Los campos florecerían nuevamente y el pueblo recuperaría aquello que había perdido. Esta promesa contiene una de las frases más poderosas de todo el libro. Dios declara que restauraría los años que consumió la langosta. Esta imagen revela algo profundamente esperanzador. Muchas veces las personas sienten que perdieron años enteros de su vida debido a errores, pecado, dolor, malas decisiones o temporadas oscuras. Pero Joel enseña que Dios tiene poder para restaurar incluso aquello que parecía destruido o perdido para siempre. El libro muestra que la misericordia de Dios es capaz de traer vida nueva después de grandes ruinas espirituales. Otro aspecto muy importante es que Joel deja claro que la restauración verdadera comienza cuando el pueblo vuelve sinceramente a Dios. La transformación no dependía únicamente de recuperar prosperidad material, sino de restaurar la relación espiritual con Dios. El pueblo necesitaba reconocer nuevamente su dependencia de Él. Esto revela una enseñanza extremadamente profunda. Muchas veces las personas buscan solamente que Dios resuelva sus problemas externos, pero Dios desea primero transformar el interior del corazón humano. Joel muestra que la restauración espiritual produce también renovación en otras áreas de la vida. El libro también habla acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Después de tanto sufrimiento y juicio, Dios promete que su pueblo sabría nuevamente que Él estaba presente entre ellos. Esta promesa era muy importante, porque el mayor problema de Israel nunca fue solamente económico o social, sino espiritual. El alejamiento de Dios había dejado vacío
inseguridad y destrucción interior. Joel revela que la verdadera paz no nace solamente de circunstancias favorables, sino de la certeza de la presencia de Dios. Otro momento extremadamente poderoso aparece cuando Joel vuelve a hablar sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. El profeta anuncia un tiempo futuro donde Dios derramaría su Espíritu sobre toda clase de personas: jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Esto representaba algo revolucionario, porque mostraba que la presencia de Dios ya no estaría limitada solamente a ciertos líderes o profetas específicos. Dios deseaba acercarse profundamente a todo aquel que lo buscara sinceramente. Joel revela que la restauración divina no es superficial, transforma completamente la vida espiritual de las personas desde adentro. El libro también enseña que aún después de temporadas de oscuridad, juicio y dolor, Dios continúa teniendo planes de esperanza para quienes regresan a Él. Muchas veces las personas creen que después de ciertos errores o destrucciones ya no existe posibilidad de comenzar nuevamente. Pero Joel muestra que Dios todavía puede traer fruto donde antes había sequedad, alegría donde había tristeza y vida donde parecía existir solamente ruina. El mensaje central continúa fortaleciéndose. Dios no desea abandonar al ser humano, sino restaurarlo completamente cuando decide volver sinceramente a su presencia. En esta parte final del mensaje profético, Joel dirige su atención hacia las naciones y hacia el juicio futuro de Dios sobre toda la tierra. El profeta describe un tiempo donde las naciones serán reunidas para enfrentar las consecuencias de sus actos, especialmente por la violencia, injusticia y maldad cometidas contra el pueblo de Dios. Joel utiliza imágenes fuertes de guerra, multitudes y decisión divina para mostrar que llegará un momento donde toda la humanidad tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Esto revela una enseñanza muy poderosa del libro. Aunque muchas veces la injusticia parece triunfar temporalmente, Dios continúa viendo todo lo que ocurre y finalmente traerá justicia. El ser humano puede pensar que sus acciones nunca tendrán consecuencias, pero Joel muestra que nada permanece oculto delante de Dios. Otro aspecto muy impactante es la manera en que el profeta describe el contraste entre oscuridad y esperanza. Para quienes continúan viviendo lejos de Dios, el día del Señor aparece como un tiempo aterrador de juicio y confrontación. Pero para quienes buscan sinceramente a Dios, ese mismo día representa salvación, protección y restauración. Esto enseña que la relación del ser humano con Dios determina completamente la manera en que enfrentará el futuro. Joel deja claro que Dios no desea destruir al ser humano, sino despertarlo antes de que sea demasiado tarde. El libro continúa insistiendo en el arrepentimiento y en la necesidad de volver sinceramente a Dios, mientras todavía existe oportunidad. También aparece una imagen extremadamente poderosa sobre la presencia de Dios habitando nuevamente entre su pueblo. Después de tanta destrucción, dolor y advertencias, Joel describe un futuro lleno de abundancia, seguridad y restauración espiritual. Los montes producirán vino, los campos estarán llenos de vida y la tierra volverá a florecer. Estas imágenes representan mucho más que prosperidad material. Simbolizan una restauración completa de la relación entre Dios y su pueblo. Joel revela que cuando el ser humano vuelve verdaderamente a Dios, encuentra nuevamente vida, esperanza y dirección. Otro tema muy importante es que el libro muestra cómo Dios puede transformar completamente las temporadas más oscuras. Lo que comenzó con una tierra devastada por langostas, termina con promesas de restauración, abundancia y presencia divina. Esto deja una enseñanza profundamente esperanzadora.
Ninguna destrucción es demasiado grande para el poder restaurador de Dios. Muchas personas atraviesan temporadas donde sienten que todo en su vida quedó arruinado emocional, espiritual o interiormente. Pero Joel muestra que Dios todavía puede traer vida nueva donde parecía existir solamente ruina y sequedad. El libro también enseña que la verdadera seguridad no se encuentra en riquezas, poder humano o estabilidad externa, sino en permanecer cerca de Dios. Las cosechas podían desaparecer, los imperios podían cambiar y las circunstancias podían volverse oscuras rápidamente. Pero quienes permanecían conectados con Dios todavía podían encontrar esperanza. Joel termina fortaleciendo constantemente la idea de que Dios continúa siendo refugio para quienes lo buscan sinceramente. Incluso en medio de juicio y oscuridad, todavía existe salvación, restauración y vida nueva para quienes deciden volver completamente a Él. El libro del profeta Joel termina dejando un mensaje poderoso de esperanza, restauración y renovación espiritual. Después de describir destrucción, juicio, oscuridad y llamados urgentes al arrepentimiento, las últimas palabras del libro muestran que el propósito final de Dios nunca fue destruir completamente a su pueblo, sino despertarlo y restaurarlo. Joel revela que incluso después de las temporadas más difíciles, todavía puede existir un nuevo comienzo cuando las personas regresan sinceramente a Dios. La tierra que había sido devastada por las langostas vuelve a florecer. La alegría regresa al pueblo y la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro de la vida espiritual de la nación. Esto deja una enseñanza profundamente poderosa. Dios tiene la capacidad de restaurar incluso aquello que parecía completamente perdido. Muchas personas cargan heridas, vacíos o años destruidos por errores, pecado, miedo o dolor, creyendo que ya no existe esperanza para su vida. Pero Joel muestra que Dios todavía puede traer vida nueva después de grandes temporadas de ruina. Uno de los mensajes más importantes del final del libro es que Dios desea habitar cerca de quienes lo buscan sinceramente. Después de tanto juicio y advertencias, aparece nuevamente la promesa de la presencia divina en medio de su pueblo. Joel enseña que la verdadera restauración no consiste solamente en recuperar cosas materiales o resolver problemas externos, sino en volver a caminar cerca de Dios. El vacío más profundo del ser humano no puede llenarse solamente con éxito, dinero o estabilidad externa. Necesita una relación viva con Dios. Otro aspecto extremadamente fuerte del libro es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Joel anuncia que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, alcanzando jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Esta profecía revela que Dios desea acercarse profundamente a todas las personas y transformar sus corazones desde adentro. El libro muestra que la restauración divina no es superficial, sino interior y espiritual. Joel también deja claro que llegará un día donde toda la humanidad enfrentará la verdad delante de Dios. Los reinos humanos, el orgullo y las falsas seguridades finalmente pasarán, pero Dios continuará gobernando sobre toda la historia. Esto enseña que el ser humano no debe colocar su esperanza definitiva en sistemas humanos, riquezas o poder, porque todo eso es temporal. La verdadera seguridad se encuentra solamente en Dios. Finalmente, Joel deja una verdad profundamente esperanzadora. Aunque existan temporadas de oscuridad, juicio o destrucción, Dios continúa siendo refugio para quienes deciden buscarlo sinceramente. El libro comienza mostrando una tierra devastada y termina mostrando restauración, abundancia y esperanza. Esto revela que Dios puede transformar completamente la historia de una persona cuando el corazón vuelve nuevamente a Él. Joel
enseña que ninguna ruina es definitiva para quienes todavía están dispuestos a arrepentirse, escuchar la voz de Dios y permitir que Él restaure aquello que parecía destruido para siempre. Enseñanza del texto. El libro del profeta Joel deja una enseñanza poderosa sobre arrepentimiento, restauración y la necesidad de volver sinceramente a Dios. A través de la imagen de una tierra devastada por langostas, Joel muestra cómo el pecado y el alejamiento espiritual pueden destruir lentamente la vida humana, dejando vacío, sequedad y pérdida. Sin embargo, el libro también revela que aún después de grandes ruinas espirituales, todavía existe esperanza para quienes deciden regresar a Dios con todo el corazón. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que muchas veces las crisis sirven como despertadores espirituales. El pueblo de Israel vivía distraído y lejos de Dios hasta que la destrucción llegó sobre la tierra. Joel muestra que el ser humano fácilmente olvida su fragilidad cuando todo parece estable, pero las dificultades revelan cuán limitada es realmente la vida humana. Las crisis pueden convertirse en oportunidades para reconocer nuevamente la necesidad de Dios. El libro también enseña que Dios no busca solamente religiosidad externa. Joel declara que el pueblo debía rasgar el corazón y no solamente los vestidos, mostrando que el verdadero arrepentimiento no consiste en simples apariencias religiosas o emociones momentáneas, sino en una transformación sincera del corazón. Muchas personas intentan aparentar espiritualidad mientras internamente continúan lejos de Dios. Joel deja claro que Dios mira el interior del ser humano y desea una relación verdadera y profunda. Otra enseñanza muy fuerte es que Dios continúa siendo misericordioso, incluso después de los errores humanos. Aunque el pueblo se había alejado repetidamente, Dios seguía llamándolo al arrepentimiento y ofreciendo restauración. Esto revela que el juicio nunca fue el deseo principal de Dios. Su intención era despertar al pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Joel enseña que ninguna persona está demasiado lejos para volver a Dios y encontrar perdón, restauración y vida nueva. El libro también deja una de las promesas más esperanzadoras de toda la Biblia. Dios puede restaurar los años que consumió la langosta. Esta frase simboliza que Dios tiene poder para restaurar aquello que parecía perdido para siempre. Muchas personas sienten que perdieron años de su vida debido a errores, dolor, pecado o malas decisiones, pero Joel muestra que Dios todavía puede traer fruto, esperanza y renovación, incluso después de temporadas muy oscuras. Otra enseñanza poderosa aparece en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Joel revela que Dios desea acercarse profundamente a todas las personas y transformar sus vidas desde adentro. La restauración divina no es solamente externa, comienza en el corazón humano y cambia completamente la vida espiritual. Finalmente, Joel enseña que aunque existan tiempos de juicio, oscuridad o caos, Dios continúa siendo refugio para quienes lo buscan sinceramente. Los reinos humanos, las riquezas y las seguridades materiales pueden desaparecer rápidamente, pero quienes permanecen cerca de Dios todavía pueden encontrar esperanza y dirección. El libro deja una verdad profundamente poderosa. Dios puede transformar la destrucción en restauración y traer vida nueva aún después de las temporadas más difíciles.